Señor Ferran Brunet, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy con Ferran Brunet, que es economista, es el autor de este libro, lo tienen ya en librerías al módico precio de 19,95, o sea que no se lo pierdan. Es una recomendación, yo evidentemente lo he leído y le voy a hacer la pelota si no le importa. Pero dentro de unos años, si sobrevivimos a la guerra de Ucrania y al previsible lo que sea nuclear, etcétera, etcétera, no quiero ponerme pesimista, cuando alguien haga la recopilación de los 10 primeros libros, los 10 primeros no, porque creo que llevamos 500, pero los 10 libros más importantes del proceso, estará en la lista, de 20, 30 años, los que sean. Perdón el rollo, me va a permitir presentarlo porque Ferran Brunet, Barcelona 1955, es profesor titular numerario de la Universidad Autónoma de Barcelona, docencia en integración económica, ha publicado una docena de libros. Actualmente trabaja sobre competitividad y gobernanza y fue usted becario Fulbright, como el Sartadi. Pero usted es el inteligente, ¿no? Bueno, podría estar de alcaldable por Barcelona. Bueno, es una gran experiencia, sin duda, porque los americanos tienen la mejor élite del mundo y cuidan muy bien las relaciones con las élites de países terceros. Es realmente una experiencia fundacional, podemos decir, todos los que hemos sido becarios Fulbright, y es una gran inversión para Estados Unidos. Hay un antes y un después en el currículum de las personas. Oiga, perdón, me lo ha puesto huevo. Yo quería pensar por el final, pero yo que he hablado de las élites, ¿qué nos ha pasado aquí? ¿Tenemos unas élites extractivas en la Generalitat? ¿El proceso es eso? Pues efectivamente, este es un modo de conceptuarlo, ¿no? Estaría un poco en la línea de Thomas Piketty, también, y estaría en la línea aquí pues de Víctor Lapuente, que es el autor de los estudios de competitividad regional y de gobernanza regional en Europa. Aquí está la Universidad de Göteborg, que es barcelonés, y bueno, yo creo que es un modo de interpretarlo bien. Es decir, como dijo un premio Nobel americano de economía en la contra de la vanguardia, cuando visitó Barcelona, ya en el 13, fíjate, dijo, el negocio para los separatistas no está en la independencia, que sería la ruina para todos, sino en el procés, es decir, en mantenerse en el machito como sea en los cargos, ¿no? Por eso, digamos, documento en el libro los mayores sueldos de los cargos de la Generalitat en relación a los de otros lugares. Y bueno, de hecho se puede consultar en el portal de transparencia de la Generalitat la lista de cargos, que es lo que cobran, y he de decir que hay vacantes sobre 20-30.000 euros al año y vacantes, pero en los demás ya no. He de decir, efectivamente, es un libro muy riguroso, él es de formación económica, se nota porque siempre aporta datos para sustentar la opinión, ¿no? Ya que habla de los altos cargos, voy a leerles, no se asusten, no esto del libro, página 395, el presidente de la Generalitat cobra un 81,5% más que el presidente del gobierno de España. Y hay 240 cargos, también de la Generalitat, que cobran más que el presidente del gobierno central. Es eso, ¿no? Exactamente. Vale. Es decir, aquí mando yo, simplemente. Se puede decir que la élite catalana, si quieren la burguesía, pues para algunos ha desaparecido, habría como desaparecido, por motivos diversos, también de desindustrialización. Fíjese que la primera figura del libro es aquella en la que se pone, en la que se ve que la industria en Cataluña representaba el 22% en el año 2000 y hoy representa el 14%. Es decir, que hay un proceso, podríamos decir, objetivo de desindustrialización, esto que los ingleses llaman el downsizing, ¿no? Y en este sentido pues hay muchísimas empresas catalanas, naturalmente, que han desaparecido, que han sido compradas por otras y que permanecían aquí o que se han fugado ya a Madrid, ¿no? Entonces la segunda generación o la tercera, vamos, o sea, los hijos de aquellos, pues son los que aspiran a tener un cargo en la Generalitat. Esto es naturalmente lo más confortable, ¿no? Es algo peculiar lo de Cataluña, naturalmente. A mí me gustaría estar en el tribunal de una tesis doctoral que explicara, que respondiera a la pregunta cómo es que la élite barcelonesa nos hemos bebido los sesos de este modo. Perdón, es que yo quería empezar, usted lo dice al final, no, como ha hablado de las élites,
se ha dejado Acemoglu y Robinson, que son los que hablan de las élites extractivas. Pero como ha empezado por ahí, me he avanzado. Lo que pasa es que usted en la página también 475 hace la pregunta definitiva que yo creo que todavía no he respondido. ¿Cómo ens hem begut l'enteniment? ¿Cómo los catalanes nos hemos bebido los juicios, los sesos? ¿No? Esa es la clave. Sí. Yo creo, o sea, yo he leído, yo he opinado, yo he vivido, yo he hablado con muchísima gente, naturalmente, como todos hemos hablado, ¿no? Creo que una pieza clave, un elemento clave es el gradualismo. El gradualismo. Es decir, el procés empezó siendo algo normal, simpático, una descentralización, pues más Barcelona, más catalán, naturalmente, y derivó al final en un golpe de Estado, que derivó en algo completamente diferente. Entonces es aquello de la teoría de la granota, ¿cómo se dice en castellano? Granota. Sí, la rana, ¿no? Que la metes en el agua. La metes en el agua, si está caliente el agua, la rana salta. Pero si el agua se va calentando poco a poco, la rana se cuece. Yo creo que nos hemos cocido. Nos hemos cocido y en este sentido, pues hay un proceso hoy de reconocer la realidad, de aterrizaje, esto que los psicólogos y psiquiatras llaman de reducir la disonancia cognitiva. Exactamente. Y esto es un proceso lento porque aún la Generalitat sigue siendo una administración no neutral, que es precisamente la gran contradicción. Es decir, aquí todo este movimiento ha sido arbitrado, capitaneado, dirigido, financiado, naturalmente, legitimado, porque detrás tenía una administración pública. Entonces empezaron una guerra de guerrillas con el Estado español, ¿verdad? Entonces es inusitado que una democracia, digamos, haya permitido esta deslealtad de un gobierno regional. Hay que decir, naturalmente, que la separación de poderes está precisamente para que esto no ocurra, ¿no? El poderío del Poder Judicial, pero es que además, obviamente, en la Constitución española está el artículo 155, que es una traducción del artículo 137 de la Ley Fundamental o Constitución de la República Federal Alemana, que es lo que se llama la coerción federal. Bien, aquí la otra siguiente gran pregunta que todos tenemos es cómo es que el gobierno de España, el Estado español, y sus partidos o lo que sea, y sus élites o lo que sea, no supo ver, no supo responder, no quiso, escondió la cabeza debajo del ala. Per això els catalans realment estem abandonats i ens hem sentit abandonats. Pero yo creo que es que usted da la clave incluso de esta respuesta, porque lo que pasa es que el Estado habla solo con una parte de los catalanes. El independentismo, el catalanismo Pujol, y el resto es aquello que... Pero usted lo dice también en el libro. Claro, el resto pues es como si no existiera. Naturalmente, en un conflicto tú tienes que hablar con tu adversario. Aparentemente, la parte constitucionalista, que en votos, por ejemplo, en el momento de gran participación, en diciembre de 2017 es mayoría, la parte mayoritaria que es constitucionalista, pues esta naturalmente no parece que no cuenta, ¿no? Está abandonada. Entonces, vestir por otra parte en un relato interesante que interese a propósito del Estado de Derecho y de España, precisamente a la vista de lo abandonados que estamos, es aún más difícil, porque es evidente que a medio y largo plazo va a prevalecer el Estado de Derecho. Todo esto es un ataque al Estado de Derecho y naturalmente el Estado de Derecho va a prevalecer. La cuestión es el tiempo en el que hay este desafío al Estado de Derecho. Como más grande sea el tiempo, más alto es el coste. Lo que se ha permitido es algo que era elemental en un primer momento, se haya ido creciendo el coste. Y ahí pues vemos el coste, ¿no? Por ejemplo, en Producto Interior Bruto. Yo lo que he intentado siempre es, en estos 75 capítulos breves, cualificar el aspecto y cuantificarlo. Por ejemplo, inversiones extranjeras. ¿Qué entendemos? ¿Verdad? ¿Qué dinámica tienen? ¿Qué es lo específico? Y luego poner números. Por ejemplo, las empresas
catalanas que huyen a otro lado, ¿no? Esto complementarlo con otras informaciones de empresas, por ejemplo, el nacimiento de nuevas empresas, porque no solo marchan, es que no nacen empresas aquí. Este es el problema, ¿no? Todo esto también lo puedes ver desde otro punto de vista, ¿no? En cierto sentido es un libro muy colectivo. Es un libro muy colectivo porque yo he estado responsable de Economía y Empresa en Sociedad Civil Catalana desde que fundamos esta entidad. Quiero decir que es casi como un libro de cocina esto, ¿no? Porque es todas las cuestiones que han pasado por mis manos, que me han ido preguntando, que me han ido sugiriendo y la respuesta que yo les iba dando. De modo que el día que yo empecé a hacer el primer capítulo, el capítulo 20 y pico, digamos, ya tenía, por lo menos en la cabeza, y muchísimo más, por desgracia, en papel y en archivos. Soy testigo, porque me envió el original en el 2020, ¿no? Sí. Debería ser. No, el original estaba terminado en diciembre del 19, sí. Hábleme de los 55.000 millones. Bueno, ya que decía números. Yo creo que esta debe ser la última figura del libro. El libro tiene tres partes, ¿verdad? Una primera, en donde es el contexto, y lo que hago es cuantificar los aspectos demográficos, sociales, políticos. Una segunda, que es los impactos económicos del desafío, por tanto, Producto Interior Bruto, empleo, déficit público, presupuesto de la Generalitat, caída de los gastos de la Generalitat en educación, en sanidad, etc. Estas cuestiones. El boicot, que practica el 23% de los consumidores españoles contra productos y servicios catalanes. La reducción... Un 23%. Ya un 23%. Pero los boicots son criticables, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no son la reacción aquello de... Sí, completamente. Bueno, aquí están con el consumo estratégico. Cuando bueno, yo recojo el consumo estratégico es un boicot encubierto, ¿no? Sí, efectivamente, es un boicot inverso. Yo recojo ahí una encuesta que es original mío, naturalmente, es decir, que un libro con tantos temas pues, bebe de numerosísimas fuentes, ¿no? Y entonces esta encuesta dice que el 23% lo practican hoy y cuando se les pregunta en un contexto de independencia sube el 49%, naturalmente. ¿No? Bueno, entonces, la tercera parte es la que dedico a cómo sería la economía catalana en un supuesto de independencia. Es una hipótesis, pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, teniendo en cuenta la reducción del comercio bilateral? ¿Cómo afectaría el Producto Interior Bruto? ¿Cómo afectaría el empleo? Baja. ¿Cómo afectaría a las cotizaciones sociales? Baja. ¿Cómo afectaría al paro? Sube. ¿Cómo afectaría a los funcionarios? Sube. ¿Verdad? Entonces, en este contexto, para mantener el nivel de vida de los catalanes anterior a esta independencia hipotética, ¿verdad? Se necesitarían 55.000 millones de euros cada año poner sobre la mesa. 55.000 millones viene a ser como un 20%, 22% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Putin, China, algunos soñaban incluso con Israel. ¿Hay alguien interesado y que pueda cada año poner sobre la mesa 55.000 millones? Es decir, que aparte de lograr físicamente, digamos, e internacionalmente, reconocidamente la independencia, luego que sea capaz de poner sobre la mesa 55.000 millones, pues esto sería. Por tanto, naturalmente, como dijo el premio Nobel que hemos señalado antes, que tenemos recogido en el libro, ¿verdad? La independencia sería la ruina. Déjeme, se me han acumulado las preguntas. No. Por eso... Lo que pasa es que las mías no son técnicas, pero antes he hablado de disonancia cognitiva. Sí. Déjame preguntar, ¿es disonancia cognitiva o es jeta directamente? Porque claro, yo creo que todo el mundo sabía que esto no iba a salir bien, incluso, perdón, no solo los dirigentes, sino hasta los palmeros, ¿no? Pilar Rahola, no sé, Francesc Mercado, los que fuesen, ¿no? Porque claro, tú no puedes plantear la independencia de un territorio con la mitad de la población, es absurdo, ¿no? Incluso aunque construyas una burbuja mediática. ¿Es disonancia o es jeta? ¿Usted cree que sabían que no saldría bien y a pesar de eso siguieron adelante? Sí, yo creo que sabían que jugaban al póker. Fatal, iban de farol, hasta iban de farol. Por eso también lo dije. Sí, sabían, com dius tu, Xavier Rius, que tot era mentida, el argumentario era mentira, pero la mayor parte de los argumentarios políticos no son directamente realizables. No sería algo muy especial, ¿no?
Y luego está mantenerla y no enmendarla. También está, para la mitad de la población que votó en su momento separatista, este reconocimiento de la realidad. Claro, les han vendido un gran horizonte, este horizonte ven que no se realiza, este horizonte ven que es realizable, este horizonte pueden llegar a comprender que sería negativo, naturalmente, para ellos, a la vista de otras experiencias que hay en el mundo de desintegraciones. Y entonces, llegar a reconocer esto, pues es un proceso psicológico que puede ser realmente lento, ¿no? Claro, esto quiere decir que se sube, en este caso, se ha subido por emociones y es difícil bajar por razones. Es muy difícil que la economía libere sentimientos introducidos, porque al fin los sentimientos tampoco son muy originales o muy autónomos de las personas, sino de los medios de comunicación masivos donde estamos. Evidentemente, para decirlo de este modo, Xavier, en el siglo XIX no se hubiera producido un movimiento semejante, porque no había los medios de comunicación que hay hoy, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué ha tenido éxito? ¿Porque han jugado con los sentimientos de la gente? Yo creo que ha tenido éxito porque se lo han dejado hacer. O sea, los propios votantes independentistas. No, el propio gobierno español. ¿Usted cree que es...? Bueno, el propio... Sí. Vale, cuando habla de... Es decir, yo creo que... Pero hay tanto PP como PSOE, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido una teoría una aplicación del contentamiento político que escasamente da buenos resultados. Entonces, lo que haces con el contentamiento político es comprar tiempo. Y esto es lo que han hecho los políticos del PSOE y del PP y de no partidos. Y se entiende, puede ser lógico, ¿no? Tú compras tiempo y ya solo encontrarás el siguiente, ¿no? Esa es no sé si la primera, pero la segunda ley de la política, casi, sí, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Entonces, claro, el problema también es que la sociedad catalana está como muy desarticulada, precisamente porque la parte más viva de la sociedad catalana se la fue llevando gradualmente el autonomismo, el separatismo y el independentismo, ¿ok? Y quedaron muy pocos rescoldos, digamos, normales, sesudos. Independientes, ¿no? De sociedad civil, aquello que no está vinculada al poder o... Quedaron muy pocos, ¿eh? Y entonces ahora va reviscolando todo un poquitín más, ¿no? Por ejemplo, los periodistas catalanes. Bueno, es decir, el papel colectivamente, si hace falta me incluyo, ha sido... No, es que es justamente al revés, ¿no? Es justamente al revés. ¿Cómo ha florecido el nuevo periodismo catalán? Pues contigo, con Miquel Jiménez... Bueno, eso hay que cortarlo. No, hay que cortarlo. Es que es absolutamente así. Es decir, gente... Somos una gotita en un océano, tampoco... Que moralmente se ha sabido orientar. Que es lo que no ha ocurrido con aquellos dirigentes, que no se sabe si era por jeta... Es que no hay que orientarse, hay que decir las cosas como son. Exactamente. A mí también me gustaría ser, George Clooney, pero no hay manera. No, es que es això, ¿no? Exactamente, pero es orientarse moralmente hacia la verdad. Entonces este grupo de periodistas tiene un mérito y una calidad extraordinaria, porque son los que han patit... Iré a Palau a cobrar. No, que casi no me dejan entrar. Bueno, yo creo, Xavier, que hay iniciativas y hay personas. Hay que tomar a TV3 al asalto. No, eso no, que somos hombres, somos de orden. Eso lo hacen las revoluciones. Que naturalmente tendrán la Creu de Sant Jordi en su momento. Evidentemente, porque el cambio político... ¿Pagan? A ver si puede ser el 3%. Cambio la Creu de Sant Jordi por el 3%. No, ya no habrá 3%, ya no habrá 3%. Quiero decir que la sociedad catalana, naturalmente, comillas, si me permites, se normalizará. ¿Okay? La cuestión es el tiempo en el que esto ocurra. Yo soy más pesimista que usted porque yo tengo la sensación, usted ha hablado de sociedad desarticulada, no sé si somos una sociedad fallida. Pues claro, y perdón, si somos una sociedad fallida, en caso de independencia sería por un estado fallido. Es verdad. Pero bueno, en caso de independencia yo me atrevo a decir aquí... ¿Cómo pudimos encumbrar a gente como Torra, como Puigdemont, incluso como más? Es evidente que salieron elegidos y tal, ¿no?
pero no sé, incluso Torra echan pestes de él hasta los suyos, ¿no? Bueno, a Torra lo votaron, es que lo votó Esquerra también, ¿no? Y es decir, o Puigdemont ni siquiera era candidato, no había sido candidato ni por ver, no iba número uno. Podríamos decir que es que no tenían banquillo, pero tampoco es verdad. Yo creo que ellos mismos escogen a veces los peores. Para bueno, el anterior escoge a uno peor ley de la política, poner uno peor que tú si pones a uno a dedo. Claro. Entonces, claro, todo esto como catalán es realmente lamentable, ¿no? Que en el año, yo qué sé, en 2012, alguien que fue presidente de la Generalitat pudiera escribir lo que se recoge en una nota en el libro. Que sale sí, en el libro. Naturalmente, porque es que no puede ser esto. Una persona con esta creencia, pero es que además es que no es una frase, es que es todo un párrafo extraordinario, extraordinariamente decadente, quiero decir. Entonces, que una persona que tiene estos pensamientos llegue a presidente de la Generalitat. Sí, pero ¿sabe por qué llegó a presidente de la Generalitat? Porque lo que él decía lo pensaban todos. Bien, lo pensaban muchos, no, sí. No, es decir, no vale decir... Se llevaba. Es que ahora no sabíamos qué decir. No, es que lo pusieron precisamente porque había algo de moda eso. también, ¿no? Por eso, por ejemplo, aquí recojo en la primera parte las encuestas en virtud de las cuales se ve que los jóvenes son menos separatistas que sus padres. Naturalmente son encuestas oficiales siempre, partiendo de... Y que, bueno, lo que es importante a veces no es un dato, sino la tendencia. No, pero yo creo que ahí también, yo creo que es cierto. Claro, naturalmente. Yo me acuerdo, yo fui a cubrir la primera asamblea de la ANC en el 2012 y al cabo de un tiempo me encontré a un militante de Esquerra en mi municipio. Digo, ¿cómo lo has visto? Digo, bueno, mucha gente, ¿no? Dice, había pocos jóvenes, y estamos hablando del 2012. Y luego otra cosa, la última manifestación, pues debía ser la de octubre, ¿no? Cuando no, una manifestación aquí, en Vox había muchos jóvenes, Vox llevaba, vamos, me fijé, digo, muchos jóvenes que evidentemente, es decir, era el fracaso de la inversión, pero además no, aquello decías, bueno, no todos son indepes, porque me sorprendió la calidad de jóvenes que había en no sé sí. Paseo de Gracia. Esto, diguem un català, és llei de vida. Lo que pasa es que parece mentira que estas cosas tan elementales luego sean las que prevalecen, ¿no? En lugar de todos los disparates políticos. En el tema del fracaso escolar, que tú te habrás fijado, que recojo aquí en el libro... Nosotros somos un modelo de éxito, siempre lo dicen, ¿no? Repetimos el tema del fracaso escolar. Diga los porcentajes en castellano y en catalán. Claro, son datos naturalmente del CDE, ¿verdad? Madrid, fracaso escolar 9%. Fracaso escolar quiere decir jóvenes que abandonan, es decir, lo peor que puede ocurrir a un chaval, ¿no? En su vida. 9%. Otras comunidades algo semejante, algunas comunidades un poco más. Cataluña, 23,3%. Si lo ves por lengua, las niñas y niños castellano hablantes fracasan el 30,0%. El 30,0%, Madrid el 9%. Pero es que además aquellos que aparentemente estarían en la gloria, que son las niñas y niños catalano-parlantes, ¿verdad?, fracasan el 17%. És a dir, el doble que en Madrid. Clar, això, Xavier, és un año y otro año y otro año y una década y otra década y otra década. Esto no puede ser, quiero decir, esto acabará algún día, pero esto hay que acabarlo ya. La sociedad civil tiene que armarse para tomar los temas reales, tomar los temas reales. Entonces, naturalmente la cuestión, probablemente en la educación catalana, no es exactamente solo la de la lengua, es también la del adoctrinamiento. Y además es contrariar una de las tendencias, yo creo, básicas de Cataluña, que es el bilingüismo. El bilingüismo. Entonces, claro, ahí están en una guerra que da unos resultados terribles. Entonces yo pido un poco de serenidad, y de, bueno, atengamos a lo que tenemos encima de la mesa. Mire, los potenciales políticos ya veremos, ¿no? Si quieres, ya en parlarem. Pero de momento vayamos a lo que tenemos sobre la mesa. Hoy, por ejemplo, hemos visto la noticia de que en Volkswagen, es decir, en SEAT, sobran 2.800 personas. Con el coche eléctrico, sí. Escolti, això és gravíssim, perquè esto es un tercio de la plantilla. Y Nissan no ha venido nadie. Y la cementera de Moncada también, El otro día lo denunciaba un diputado socialista. Entonces, claro, pudiera decirse, a la vista dels disbarats polítics, en
feta molt gran, els catalans. Sí. No, yo Molt gran. cuando dice, no, pero no todos, ya, pero es polítics. que era el presidente de la Generalitat, lo representaba todo. Si él... Se podría decir aún que las consecuencias económicas no han sido tan grandes, porque el Producto Interior Bruto permanente solo se reduce en un 4,6. La distancia con Madrid se ha incrementado en el 11,4%. Podríamos decir solo, porque mira que la feta grossa, pero solo esto. Lo que pasa es que, podríamos decir, la economía es robusta, resiliente, todo lo que quieras, pero estos efectos económicos tienen, cuestiones económicas tienen efectos a medio y largo plazo. Por eso el tema de la decadencia no será un tema de 2 años, de 3 años, del cambio de un alcalde. Estamos en decadencia, porque dicen que Evidentemente. no, vamos, la economía catalana va como un Le tiro. puedes decir como quieras, le puedes decir declive, le puedes decir downsizing, le puedes decir, naturalmente, lo que toca, entre otras cosas, para darnos cuenta de la magnitud de la catástrofe, cada día la otra, ¿no? Es el término decadencia, naturalmente. Es un término, por otra parte, estándar en economía, ¿no? Bueno, yo creo que ante esto, la sociedad catalana, que tampoco no es nada del otro mundo, mira, una de las figuras principales y de las primeras de este libro, debe estar en el capítulo 20 y pico, es el tema de la competitividad, ¿no? De 281 regiones europeas, Cataluña, en 2010, está en la posición 103. ¿Ok? En el 2019, que son los últimos números publicados por la Comisión Europea, está en la posición 161. Lo tiene en la cabeza, es como Pujol. És que, esclar, a ver, ya en el 2010, de 281, tú eras la 103. Madrid estaba en la 58. Pero tú eres la 103, es decir, que estabas casi en la mitad, solo. Naturalmente, Cataluña es lo mejor del mundo. Y tiene, desde el punto de vista de bienestar, que también se recogen aquí en estas estadísticas, es un buen lugar para vivir, ¿no? Entre otras cosas, si tienes calés. Pero en su conjunto, del aeropuerto será facilísimo venir. desde el punto de vista económico, estabas ahí, en la 100. Pero es que has caído en 9 años, 58 posiciones, ¡pumba! Entonces, es muy fácil, digamos, es muy lento el subir, porque lo mismo se puede decir sobre Barcelona, la tranquilidad de Barcelona, pero bajar, ¿ya? Entonces, en estas estamos. Yo creo que ya es hora de que abandonemos, yo qué sé, ¿qué tengo que decir? Radicalismos, maximalismos, ideologías, mira, lo diremos de otro modo. Es hora ya de que abandonemos lo que nos divide y anem a allò que ens pot ajuntar. Em sembla que hi ha moltes coses que nos pueden... Pero ¿es posible reconciliar la sociedad catalana? Porque Sí. usted antes ha dicho, bueno, usted ha dicho antes, persisten, ¿no? Persiste. ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que una parte sigue adelante y la otra está hasta el moño de lo que han tenido que aguantar durante 10 años. Sí, pero hay que poner buena cara, ¿no? Es decir, a ver, hay algo de elemento intersubjetivo, ¿no? Si me lo permites, Xavier, la tendencia histórica lleva a un desenlace de esto como plena vigencia del Estado de Derecho. No sé de qué modo exactamente, es decir, con una gran mayoría de votos constitucionalistas, que hay también mayoría de escaños constitucionalistas, o aplicando el 155. No lo sé, si una cosa o la otra. Pero esto se va a producir, naturalmente, ¿no? Porque, entre otras cosas, también ya llevamos mucho tiempo y mucha evidencia del mal realizado, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, el pequeño elemento, los pequeños grados de libertad que hubiera derivados de la psicología, los hemos de favorecer. És a dir, prou procés, no? Entenguem-nos, passem pàgina, oblidem. Bueno, eso dice Salvadorilla, sin demasiado éxito. Pero, Es que es la vía, ¿no? Pero, por ejemplo, usted dice, hay que decir basta, hay que tal. ¿Cómo se hace? Porque, voy a volver a citar su libro, el famoso tema de la ley electoral. Sí. Página 213. En Barcelona, en Barcelona se necesita 48.000 votos para sacar un diputado, redondeo. En Tarragona 31.000, en Gerona 30.000 y en Lérida 20.000.
no es posible casi la alternancia entre esto y el sistema de medios de comunicación TV3 y tal, ¿no? Por eso he dicho que la cuestión básica de las elecciones, dicen los especialistas electorales, yo recojo, es la participación. La participación de los catalanes. Hay que decir que aquí se recoge la participación en las diferentes convocatorias, y ya los catalanes participamos más en las elecciones autonómicas que en las generales. Es decir, que naturalmente ya todos sabemos que las autonómicas son molt nostres y que aquí es donde nos jugamos realmente el futuro, ¿no? Bueno, esta es en 2017... Compuso había el 40% de abstención o más. Exactamente. Que al final lo entendió, ¿verdad? Bueno, si siempre ganas los mismos, ¿por qué voy a ir a votar? Sí. Entonces, naturalmente, todo esto ha ido cambiando, y aquí tenemos la serie y las gráficas en donde se ve cómo el voto constitucionalista va incrementando el número y un poquitín. Yo creo que hay unas 11 convocatorias electorales, en 6 de estas ganan los constitucionalistas. Digamos, cuando ganan, ganan bien, en votos. Entonces, claro, el problema es que el sistema no es proporcional, ¿no? Para cambiar la ley electoral se necesita una mayoría reforzada, quiero decir, esto no se producirá. Por tanto, lo único que se puede producir es una altísima participación de todos los catalanes, ¿verdad? También de los catalanes constitucionalistas, que naturalmente existen en todas partes, en todas las comarcas de Cataluña. Una gran participación. Debo decir que el tema de las comarcas, Xavier, como investigador, es una de las cosas que más me ha sorprendido. Evidentemente, como barcelonés, pues quizá no tengo el conocimiento tan directo como si viviera pero bueno, los barceloneses viajamos bastante, porque Cataluña, al fin, es... entonces, la situación demográfica y económica de las comarcas catalanas, más allá de las de la costa, es pésima. Como se recoge en el libro, hay 12 comarcas en donde muere más gente de la que nace, y la diferencia de población es sustituida por personal inmigrante, por inmigrantes. Entonces, yo sé que esto es un tema tabú, es un tema gravísimo. Es decir, si en el año 34 se preguntaba, Cataluña poble decadent, ¿verdad? Vandellós, y naturalmente estaba por llegar la mejor época de Cataluña, que ha sido entre los 60 y el 2000, estaba por llegar la mejor época. Hoy sí que Cataluña naturalmente es un pueblo decadente. La primera tabla del libro es en donde se ve los indicadores, entre otros demográficos, de Barcelona, de la comunitat con la que te puedes comparar, que es Madrid, de España y de la Unión Europea, ¿no? En todos, Xavier, en tots els indicadors, Cataluña está peor, pero mucho peor. Nacimientos, divorcios, matrimonios, renta per cápita, en todos. Entonces, claro. Pero esto, perdón, esto es la teoría de la gran sustitución que algún pensador francés ha lanzado. De hecho, perdón, usted esto lo mencionó de pasada en la presentación con Francesc Ganell. Sí. Nosotros, la noticia específica sobre usted la titulamos así. Sí. Tuvo un número de lectores por el tema y tal, y sorprendente, quiero decir que es la teoría del gran reemplazo en Cataluña. Bueno, o de sustitución demográfica. Bueno, a ver, ya los catalanes emigramos fuera, los nacidos en Cataluña, ya tenemos una emigración neta hacia el resto. Ya no vienen, o sea, hay aquí varias figuras en donde se ve la composición, ya hay más inmigrantes del resto del mundo que del resto de España. La tasa de natalidad de las mujeres nacidas fuera de España es 3 veces la catalana. ¿De acuerdo? Entonces, claro, 1/3 de los nacimientos hoy son de madre extranjera. Entonces, oye, mira, como persona, como lo que quieras, oye, felicidades por los nacimientos, ¿no? ¿D'acord? Però, esclar, des del punt de vista de lo específico que estamos hablando, que es Cataluña, pues dices aquí,
hay un problema. Voy a leerle algunos datos de un gran libro, lo vamos a enseñar otra vez. 1995, lo tienen a disposición en cualquier librería. Usted dice que la población extranjera en Cataluña es del 15%, en España el 10%, redondeo, en Alemania el 12%, Reino Unido 9% y Francia, que tiene un problema importante en las banderas, 7%. Y otro dado también, la proporción de extranjeros se multiplicó por 5. O sea que va en... Por 5, ¿eh? Por 5, es mucho. Vale, déjeme plantearle otro tema también peliagudo. ¿Hay posibilidad de un conflicto, ya que lamentablemente tenemos la guerra en Ucrania, de un conflicto militar o de un conflicto? Usted lo cita de pasada, y no sé si Miquel Huesa al final en el epílogo también. ¿Hay la posibilidad de que los catalanes lleguemos a las manos? Déjeme ser globalista, es decir, que haya un conflicto civil, ya lo dijo Borrell hace años, con varias opciones, es decir, que seamos Bélgica, Flandes y Valonia, que seamos el Ulster, no se matan ahora pero hay tensión, o incluso que lleguemos a las manos y toquemos madera, ¿no? Incluso que haya sangre. A ver, yo creo que con el golpe del otoño del 2017 han cambiado mucho las cosas. Y por tanto, un escenario de confrontación en bloques, guerra civilista, pudiéramos decir, no lo veo. Naturalmente debo decir también que si lo viera debería decir que no me interesa y que estoy en contra, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque la Barcelona cremada del otoño del 2019... Bueno, y aquí se nos ha ido la olla... Exactamente, varias veces. El siglo XIX, la Setmana Tràgica... Sí, històricamente els catalans... Tenemos tendencia, ya lo decía Cataluña. Sí, exactamente. Entonces, a pesar de esto, repito, en 2019 cuando se dejan hacer barbaridades ocurren barbaridades, ¿no? Y yo creo que... El presidente de la Generalitat tarda 48 horas en condenar la violencia, estaba paseando por ahí. Perdón, no quería interrumpir. Sí, pero es que no es solo en condenarla, es que el hecho propio de que exista la violencia no existe así porque sí, existe porque hay alguien detrás que favorece esta violencia, evidentemente, porque si no la habría cada día o no la habría nunca. Si se produce en un momento dado, pues causas como la de que era el rapero, ¿no? El heridano al Rivadulla, no? El senyor Rivadulla, que es diu Hassel, és de Lleida, no? El seu oncle és el president d'empresaris de Catalunya, no? Entens que son cosas nimias, ¿no? Es decir, es una excusa, ¿no? Evidentemente puede ser que, como sabemos, ¿no? Pues que detrás haya otras cosas. Entonces, no es excluir la violencia. ¿Es lo más grave que podría ocurrir? Sí. ¿Es lo primero que debemos estar en contra? Sí, pero no creo yo, personalmente, si me lo pide, yo no creo en este escenario. No es menos cierto que cuando se vendió todo el pescado, ¿no? En la Declaración de Independencia en otoño del 2017, se realizó el programa Máximo. A partir de entonces creímos que el aterrizaje, esta reducción de la disonancia cognitiva iba a ser más rápida y ha sido muy lenta. Ha sido muy lenta también porque ellos han recuperado la Generalitat, ¿no? Se han mantenido en la Generalitat. Porque es un modus vivendi, usted también. Es un modus vivendi y además es que, es por otra parte, el pensamiento conservador siempre sostiene al que está en el gobierno, sea el que sea. Por tanto, ¿quién está en el gobierno? Naturalmente, los independentistas. ¿Okay? De modo que ya solo por eso tienen, digamos, entre comillas, yo que sé, estoy inventando, pero un porcentaje importantísimo, un 20% de soporte, ¿no? Incluso de gente que no piensa nada especial. Y este es el problema de Cataluña, ¿no? Que tienes quien te está haciendo la guerrilla desde el mismo gobierno. Y por otra parte, ¿verdad?, está desatendiendo los temas de los que tiene competencia. Aquí vemos, en el capítulo debe ser el 30 y pico, ¿verdad?, cómo los gastos en educación caen, incluso en términos absolutos caen, ¿verdad?, los gastos en sanidad caen y cómo los otros gastos suben, ¿verdad? Y entonces, Bueno, perdón, ya ven que si llegamos a ser independientes ya tenemos ministro de Educación. Yo pensaba de Economía, pero no, mejor de Educación. Bueno, el tema de educación. Perdón, Entonces, quiero decirte que yo creo
que al estamos fin fatal. se está practicando una política antisocial. Porque, naturalmente, como conclusión, como conclusión de esta reducción de los gastos en educación y en sanidad, la comunidad autónoma que está al final en los temas de educación es Cataluña. La comunidad autónoma que está al final en las listas de espera es Cataluña. La comunidad autónoma que está al final en los gastos sociales de dependencia es Cataluña. Y dius, home, esclar, es que esto no puede ser. Es que no puede ser. Está al final de todos, incluso al final después de Ceuta y Melilla, es decir, 17 más 2. Naturalmente, la realidad todo casa, ¿no? Al final todo casa. Vas viendo los diferentes aspectos y tienen una cierta coherencia. Per tant, jo per això dic, no? Òbviament, el procés ens roba, i prou procés. Anem amb les coses de menjar, no? El microbiologista Francesc Granell, ¿verdad? Escolta, bueno, muy bien, ¿no? Hay que reprocharle al señor Granell que fichó a Artur Mas, ¿eh? Fue el primer que lo metió en la Generalitat, Perdó, señor Granell. ¿Cómo se arrepiente y cómo lo recuerda él a menudo Francesc Granell? Pues, Francesc Granell dice, oye, hay que atender a la economía. Es decir, usted puede tener los proyectos políticos que tenga, muy bien, sí. Pero también, ¿no? Oiga, piense un poco en la economía. Y yo creo que es tiempo de pensar en la economía. Porque sáqueme de duda, esto de abrir una delegación de la Generalitat en Senegal con el kilovatio a 700 euros y en plena guerra de Ucrania debe ser importantísimo, o sea, estratégico, ¿no? Bueno, con todo el respeto por los senegaleses. Esto es demencial, quiero decir, ¿no? Probablemente, pues, por otra parte, corresponderá a alguien que tiene algún interés inmediato en Senegal, porque... ¡Hombre! No, a ver si van a nombrar a Lluís Llach embajador, ahora lo pillo. Habrá que estar atento. Pues si no, ¿por qué no lo nombras en Nigeria, no? Quiero decir, pues sí, que tiene más interés, Nigeria económico, ¿no? Quiero decir que escalofía que vemos así. Sí, ¿no? siempre se ha querido... Claro, desde el punto de vista económico, el presupuesto de la Generalitat son 46.000 millones, entonces si me dices una embajada en Nigeria que vale 1 millón de euros, yo te digo, bueno, pues el chocolate del loro, ¿no? Pues claro, yo diría, el problema es de tipo cualitativo. Y yo hago un llamado a los interventores y depositarios. Porque claro, naturalmente, una parte de los recursos de la Generalitat se han aplicado a actuaciones más allá de la competencia y algunas claramente ilegales, ¿verdad? Entonces, el político puede dar la orden que quiera, porque para eso es un político en un sistema democrático, podríamos decir, ¿no? Pero el que firma es el depositario, y el que debería no firmar es el depositario o el interventor, ¿ok? Y yo no he visto depositarios e interventores que se nieguen a nada, porque si no, todo esto que ha llegado al Tribunal de Cuentas, que eso sí que es la chocolata del lloro en relación. Pero claro, ¿cuánto cuesta todo esto? Pues mira, lo puedes contar microeconómicamente, un mínimo de 1.000 hasta 6.300, depende de qué cuentes en el costo de procés cada año. Pero lo puedes contar macroeconómicamente. O sea, el proceso nos cuesta entre 1.000 millones y 6.300. Exactamente. Es decir, depende de hasta dónde te quieres que va. Esto sería contándolo, digamos, factura a factura, micro. Pero lo puedes contar macro. Mira, Xavier, ¿no te parece a ti, como a mí me parece? Me parece, lo que usted diga. Que el 15% del pressupost de la Generalitat va a coses que no toquen? Perquè, esclar, coses que no toquen en veiem moltes. Home, el 15%, no? El 12%, val, el 10%. Doncs te'n vas a 4.600 milions. De manera que, tanto si lo cuentas factura a factura como macroeconómicamente, estás en un nivel entre 4 y 6.000 millones de euros al año. Bueno, es un pastón, ¿no? Entonces, claro, yo, más allá de la cantidad, porque, oye, si paga Madrid, si Madrid paga... Pero oye, desde el punto de vista cualitativo, es que esto no es permisible en un Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo vols que els catalans ens refiem de l'Estat de Dret si funcionan nuestras narices de este modo? Y quien tiene la responsabilidad, que es el gobierno de España, aún ve menos que los depositarios y eso también catalanes. resta confianza en nuestra propia clase política, ¿no? A veces no solo es el Estado de Derecho, sino decir, bueno, nuestros gobernantes,
Si gestionan así, es decir, te planteas cómo gestionarían una república si la comunitat autònoma la gestionen así. Clar, exactament. Fa una mica de por. Naturalmente prefigura lo que sería. Por tanto, tú me has preguntado, Xavier, por los 55.000 millones que habría que poner encima de la mesa y precisamente digo, en aquel caso, Cataluña sería un Estado fallido. Fallido, yo creo que también. Fallido, evidentemente. Quizá también ya somos una sociedad fallida. Somos una sociedad fallida. Esto tiene Estado gran sería interés fallido. intelectual, pero La Dinamarca del Sur. si hubiera independencia, obviamente sería un Estado fallido. Además sería un Estado gamberro, porque clar, bueno, m'entens? Y además sería un Estado imperialista, porque aquí reproduzco, por ejemplo, el mapa de Wall Street Journal del año 14, no te lo pierdas, en donde naturalmente se ve todo lo que todos los españoles sabemos, ¿no? Es decir, que no sería el fin del problema, sino el principio de muchos otros problemas. Se refiere al país catalán. Sí, bueno, y a la Euskadi, y al sur de Francia. Por aquí, ¿no? Sí. Entonces, claro, la capacidad de contagio de una independencia de Cataluña sería tan terrible que incluso en el supuesto de que bélicamente esto fuera posible, en el último momento tampoco se produciría, porque aunque yo no creo en las teorías de la conspiración y soy profesor de economía europea y no me creo que Bruselas, etcétera, etcétera, pero incluso no creyendo todo esto, en el supuesto que de verdad tuviera una independencia, sí, que entonces no se permitiría, porque claro, sería la desintegración de todos los países, ¿verdad? Una de las figuras del libro es los 50 estados en los que los 27 actuales se podrían desintegrar como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. Pues obviamente, si ya una Unión Europea a 27 es muy difícil, fíjate tú, una Unión Europea a 50 o una Unión Europea a 70. Vamos a ir terminando, déjeme un par de preguntas que me quedan en el tintero de antes. Una, usted dice que es un golpe de Estado. Yo creo que no, porque yo tengo la idea de Tejero pegando tiros en el Congreso. Bueno, yo creo que técnicamente es un putsch, es decir, un golpe de Estado fallido. Entonces es fallido porque, como dijo Enric Millo, al final se encontraron con el muro, es decir, con el Estado. Llegaron al muro. ¿Hasta cuándo me lo dejarán hacer? ¿No? La pregunta que se hace a los separatistas. Hasta que nos dejen. El Estado con las cargas policiales tampoco estuvo muy acertado. Bueno, es que claro, el Estado se puso en una circunstancia muy difícil, porque o lo impides claramente, o si no ocurre lo que ocurrió el día 1, que es que no hay referéndum desde ningún punto de vista, ni legal ni fáctico, pero claro, se producen incidentes, porque Cataluña son muchos colegios electorales y han puesto mucha carne en el asador, ¿no? Entonces, o lo impides absolutamente los días anteriores, o si no pasa lo que pasa, y aún pasó poco. Y aún pasó poco. Entonces, ¿pasó poco porque somos catalanes? Mira, potser sí, ¿no? Porque con la disbarats que hemos hecho, que no haya pasado, un milagro, que no haya pasado nada en todo este tiempo, pues diu molt bé dels catalans, si vols ho podem dir d'aquesta manera, ¿no? Déjeme también, antes has hablado de las cesiones del Estado, tanto con PP y PSOE, ¿no? ¿La izquierda tiene un concepto de España? Lo digo porque hasta, no sé, el votante socialista de Valladolid debe decir, bueno, en el fondo gobernamos con Esquerra y con Bildu, que supongo no están demasiado a favor de España, ¿no? Es decir, o la derecha se ha quedado el concepto de España, pero porque quizá la izquierda tampoco no ha de ser, es decir, un laborista británico no debe tener problemas de patriotismo. Aquí no sé si la izquierda tiene un concepto de España, de cómo quieres España, o es eso, bueno, pues pactar con Esquerra o con Bildu. Bueno, yo creo que en puridad de concepto no tiene un concepto de España la izquierda. Pero, obviamente, Felipe González era de izquierda y sí tenía un concepto de España, y en general los que han votado socialista en estos últimos 40 años saben de la realidad de España, participan de la realidad de España. Quizá participan más incluso que los catalanes, porque ha sido un sitio, en el resto de España, en donde los flujos se han mantenido muy bien, ¿no? Entre zonas, para no decir entre regiones o entre comunidades autónomas. Por tanto, implícitamente, por parte del votante socialista había una normalidad en relación a España. Yo creo que por eso están como un poco sorprendidos, ¿no?, de que el liderazgo de Pedro Sánchez haya cambiado un poquitín en esta circunstancia, pues han tenido que apoyar en fuerzas impropias, ¿no?
Por tanto, yo creo que se habrá degradado entre el votante español del resto de España, quiero decir, la imagen de España, ¿no? La imagen, digamos, geográfico-político e histórica de España, ¿no? De hecho, aquí en Cataluña se ha producido una desintegración de todas estas cuestiones españolas, ¿no? Lo vemos en el tema de la leyenda negra, ¿no? Que ha sido recogido por los separatistas, naturalmente, y lo vemos en cada uno de los aspectos se van desintegrando. No porque exista una conspiración exterior, sino porque una cosa lleva a la otra, quiero decir, naturalmente, ¿no? Y uno busca argumentos que le justifiquen su posición, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, y al revés, obviamente la vigencia del Estado de Derecho está relacionada con la integridad de España, para decir un término en catalán un poco tabú, ¿no? Pero es evidente que antes se desintegrará España que no Cataluña será independiente. Es decir, el problema de Cataluña no es de Cataluña. Eso es la frase de Aznar un poco sí. al revés, Bueno, yo no sabía que era de Aznar. Bueno, Aznar dijo, y toda la razón, que antes se romperá Cataluña que España. Sí, pues exacto. Yo supongo que lo escribí en una de estas noches locas en donde tienes que resolver un tema, és evident, no? És evident per un lector, per un català, que això, y que si esto ocurriera, evidentemente sería la desintegración del conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿pueden pasar estas cosas? Sí, ¿no? Como decimos en el texto, siguiendo Karl Popper, pues nuestras sociedades son abiertas, todo es posible, más o menos todo es posible, pero no todo es igualmente probable. Entonces, la independencia de Cataluña es realmente muy, muy improbable. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿El proceso se ha acabado pero no saben cómo decirlo? Sí. Porque con el tema Ucrania y tal, seguro que la Unión Europea es lo último que debe pensar es ¿qué les pasa a estos catalanes? Estoy de acuerdo con esto, Xavier, sí, yo sí. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo, claro, en unas circunstancias sociales aún de confrontación, ¿no? De unas circunstancias políticas, cuando son políticas en Cataluña de caos, ¿no? Y en unas circunstancias económicas que cada vez van a menos. Es decir, no hay noticias, no hay inversiones que contraríen esta decadencia de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, Xavier, aquello que sabes, que la realidad prevalecerá, que entre comillas, sí, ¿no? Claro, porque es que... Pero, oye, no sabes cuándo ni cómo, ¿no? Ni cómo llegaremos a ello. Naturalmente, la verdad acaba por prevalecer. Página 400. Espero que tenga toda la razón, por la parte que me toca. Señor Ferran Brunet, muchas gracias. Ya saben que ha dicho que hay que empezar a hacer alguna cosa. Le recomiendo el libro, 19,95 en librerías. O sea, que empiecen, luego si quieren vayan a votar, pero antes empiecen comprando el libro y leyéndolo. Señor Ferran Brunet, muchas gracias. ¿Nos quiere añadir algo? Sí, que el lector no lea más de un capítulo al día, que no se vaya a atragantar. Sí, no se asusten con los gráficos, pero es que, de hecho, lo que hace es desmontar las verdades del proceso, no es solo un libro de economía, y además lo hace con datos. Señor Ferran Brunet, gracias y felicidades de nuevo. Vamos a hacer porras, ¿no? Venga. Gracias, Xavier. A usted.